Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Esto que habéis oído era el sonido de un instrumento en una cueva. Se dice que en las cuevas la música suena distinta. Y la música que rebota en las paredes de piedra es mucho más potente. Es mucho más inquietante también. Y penetra mucho más en el interior de la gente. Hay cuevas donde el sonido de una estancia pasaba a través de las cavidades hacia otras estancias y se creaban momentos increíbles. Las cuevas tienen muchos misterios, muchos secretos. Mucha gente ha vivido en cuevas sin salir a la superficie prácticamente. Los primeros moradores vivían en cuevas. Las primeras civilizaciones hoy en día ya no se usan para vivir, pero siguen teniendo un montón de misterios. Yo os quería hablar de una de las más misteriosas del mundo, que es la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Era un sitio mítico, y se cree que hace miles de años existió una civilización avanzada, subterránea, viviendo en esta gigantesca cueva. Y es que esta cavidad se llama la Cueva de los Tallos y tiene más de 200 millones de años de vida. Como he dicho, se cree que allí existieron seres superiores, una civilización muy avanzada, y ahora entenderéis por qué. Para llegar a este lugar hay que hacer un viaje de 3 días por la carretera. Se va desde Quito hasta llegar al destino. La cueva se encuentra en medio de una selva tropical en la provincia de Morona. Está justo al este de la cordillera de los Andes. Cuenta ya la leyenda que en el lugar ya era conocido por la tribu Shuar. Este lugar ya lo conocía una tribu, pero no fue hasta 1969 que el húngaro argentino Juan Moritz, un antropólogo e investigador muy apasionado de todos estos sitios, descubrió la mítica cueva. Y lo extraño, lo sorprendente, lo que nadie se esperaba, es que Moritz encontró unas planchas metálicas con unos grabados muy extraños. Recordaban estos grabados algunos hechos por la civilización sumeria. Pero claro, esta vez estaban hechos en planchas de hierro. Sumeria era una región histórica de Oriente Medio. Es parte de la antigua Mesopotamia. Ahí, en esas planicies, se juntan el río Éufrates y Tigris. La civilización sumeria era considerada, o ha sido considerada, como la primera civilización del mundo. Según Moritz, las tablillas, las imágenes dibujadas en estos grabados de hierro, relatan el origen e historia de aquellas personas. En declaraciones para el diario El Universo, Moritz aseguró: pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores viviendo aún en día bajo la tierra. La cueva recibe su nombre Tallos debido a un ave nocturna de color café que vive en cavernas profundas de lugares selváticos y tropicales de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Un ave que tiene un sonido, o se dice que tenía un sonido
muy misterioso, muy enigmático y que daba bastante miedo. Como veis, Moritz, aparte de encontrar estas tablillas increíbles, que si veis la fotografía, no parece que sean hechas de una civilización, digamos, antigua, tan antigua, porque está grabado en planchas de hierro o latón. Que Moritz lo contaba como súper normal. Sí, esto cuenta la historia de la primera civilización que hubo ahí, pero claro, no se refería a una civilización normal. Se refería a una civilización muy avanzada que vivía subterráneamente en esas cuevas y que eran muy avanzados, que no sé, él más o menos decía que no eran de esa época, que vivían ahí, una civilización en el interior de la tierra, de esas cuevas, y que ya podían ser grabados en hierro. Es que si veis la imagen, si buscáis Cueva de los Tallos grabados, vais a ver que ya a primera vista se ve que eso no se puede hacer, no lo puede hacer una civilización tan antigua en el tiempo. La Cueva de los Tallos no es una cueva arqueológica donde se sabe que hubo yacimientos. No, es una cueva geológica, una cueva que en teoría allí no tocaría encontrarse este tipo de planchas, este tipo de grabados. Sí que se pueden encontrar pinturas o restos de animales o algunos enseres de gente que vivió ahí. Para encontrar este tipo de planchas, eso fue lo que extrañó a Moritz y a toda la gente que estuvo investigando todo eso. Esta cueva fue tan conocida, tenía tantas historias, tantos enigmas, que los amantes del misterio no tardaron en realizar ya inspecciones, excursiones e investigaciones. Moritz y otras personas defendían que esta cueva era el hábitat de seres superiores. Después, el famoso Erich von Däniken, autor del libro El oro de los dioses y muchos libros más de ovnis y de extraterrestres y de seres de otros planetas, afirmó que tenía razón Moritz y ya afirmó que en esta cueva vivían seres, una civilización muy avanzada, seres que no parecían ser de este planeta. Erich von Däniken dijo que o habían vivido o siguen viviendo en esa zona. Claro, después ya de la investigación de Moritz y el libro de von Däniken, ya se generó un revuelo espectacular. Ya la Cueva de los Tallos se hizo mega famosa, mega conocida. Y en 1976 se hizo una de las más grandes expediciones hechas hasta ese entonces en la cueva. Se juntaron los gobiernos de Ecuador e Inglaterra y llegaron a un acuerdo para inspeccionar el lugar e indagar sobre si encontraran más datos del origen de esas placas metálicas y sus grabados tan inusuales y tan extraños. El ingeniero escocés Stan Hall comandó la misión en la Cueva de los Tallos, con la participación de instituciones de investigación, fuerzas armadas ecuatorianas y el famoso astronauta estadounidense y el primer humano en pisar la Luna, Neil Armstrong. Después de ir a la Luna, cuando volvió Armstrong, que se dice que vio cosas extrañas en la Luna, de repente le vino a su ser, a su mente, unas ganas locas de investigar. Pero no investigar el espacio, sino investigar las profundidades de la Tierra. Enseguida se unió a la expedición, pero esa expedición, ojo, no era de la de decir, sí, aquí ha habido por extraterrestres o otras civilizaciones. No, era una expedición conjunta que costó mucho dinero
para corroborar o desmentir las hipótesis de la existencia de estos seres superiores en el lugar. Stan Hall y Neil Armstrong, junto a todo el equipo, emprendieron los 3 días que dura el viaje para llegar a la cueva de los Tallos. Al llegar a la boca de la caverna, los exploradores que se adentraron en el lugar tuvieron que hacerlo bajando a rappel. Imaginaos lo grande que es la cueva, las estancias que tiene, que hay zonas que no se puede bajar, sino era haciendo rappel o subir. Pensad, es un dato bastante importante, porque si ahí vivía gente, si vivió gente en esa cueva e hizo esos grabados, ¿cómo entraban y salían? ¿Entraban por otra abertura que no se conoce? Puede ser. Pero es un lugar de muy difícil acceso. Hace décadas solo se podía subir y bajar, y hoy en día con cuerdas y haciendo rappel. Yo creo que no tenían cuerdas de rappel en esa época, pero bueno. Ahí se encontraron grabados muy extraños. A partir del primer descenso, la cueva ya se abre y hay grandes salones, galerías estrechas, sitios con oquedades y espacios llenos de estalactitas y estalagmitas. Era una cueva inmensa, era una cueva gigantesca. Y uno de los lugares más impresionantes es el portal Moritz. Se le llamó así después de que este investigador encontrara toda esta zona. Se trata de una abertura en las rocas que asemeja a una puerta alargada, que impresiona por su perfecta forma cuadrada, la cual parece que esa abertura, esa puerta, fuera tallada de una forma perfecta. No parece una formación geológica normal. Claro, esta formación extraña ha alimentado más la creencia de muchas personas que se inclinan hacia lo fantástico y piensan que en este lugar, que toda esta zona fue creada por seres humanos superiores, seres desconocidos o incluso seres de otros planetas. Mirad la fotografía, buscad en Google y veréis de lo que os estoy hablando, porque hay una entrada a la cueva completamente cuadrada, como si hubiera sido cortada, y aparte de los grabados y esta entrada llamada la puerta Moritz, esto solo es la punta del iceberg de las cosas extrañas que hay en esta cueva. Para ingresar en esta cueva se debe tener un permiso oficial. Tiene que haber un guía de la tribu Shuar, la tribu que vive por ahí, ya que en la cueva existen túneles de más de 20 kilómetros. Esto que se sepa, esto es un estudio que se hizo en 2017, el Instituto Nacional Panamericano de Geografía y Historia de Ecuador. Se sabe que hay túneles de más de 20 kilómetros, pero esto es lo único que han encontrado. Y además, en la cueva hay una parte, está la fotografía en un recorte de un diario de 1969. Esto fue después de la expedición. Y ponía el pie de foto: en una perfecta colocación de bloques que informa de una avanzada técnica arquitectónica, se ha construido 300 metros bajo tierra en la cordillera, en el Cóndor de la región oriental. Lo que podría llamarse la puerta a un amplísimo recinto o plaza al que convergen estrechos túneles de extensión ilimitada. De repente, en una parte de la cueva, hacia el exterior, digamos, para que os ubiquéis, hay una construcción de piedras colocadas por alguien, a modo de... A mí lo que me parece en esta fotografía es a modo de... como las pirámides, colocadas en bloques, y no saben, porque eso está como construido a 300 metros bajo tierra. Y no saben por qué, o cómo se construyó eso, o quién lo hizo. Claro, la expedición, con toda la pasta y todo el material que llevaban, fue todo un éxito. Se encontraron más piezas metálicas, más planchas metálicas con grabados.
recuerdan esos grabados a la mitología sumeria, se dice, o a mitología o a Asia occidental. Esta mitología, estos sumerios, estuvieron 2900 años antes de Cristo. Y se cree que los sumerios ya relataban la historia de la humanidad y su relación con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra, del océano e incluso del inframundo. Y todo eso es lo que está grabado en estas planchas metálicas. Lo peor de todo es que no se sabe qué sucedió después con estas reliquias, con estas planchas, porque desaparecieron. Y claro, la tribu de los Shuar se sintieron muy decepcionados con esta expedición porque encontraron un montón de cosas ahí dentro y ellos creían que les pertenecía una parte de todo esto. Y no les dieron absolutamente nada. Les dijeron que no, que habían encontrado las planchas, pero no sabían dónde estaban ahora. Vamos, que alguien las pilló, se las llevó, no les dijo nada a los Shuar, y esta tribu, estos locales, se sintieron muy engañados y robados por los investigadores, turistas que también recorrieron la cueva, ya que son ellos, los Shuar, los que hacían como de guía en esta cueva. Ellos vieron las planchas, salieron y se creían que antes de la expedición de irse, les dejarían, digamos, algunas reliquias, pero no vieron ni absolutamente nada. No recibieron tampoco ninguna compensación por todo el trabajo que hicieron, por enseñarles el camino, entrarle a la cueva. Y después del saqueo de las planchas metálicas, también había cerámicas, tablas. El sitio quedó completamente desierto. No hubo más expediciones, no hubo así tan grandes, no quedó absolutamente nada de los restos. Y claro, esta tribu, estos locales, estos indígenas de ahí, se quedaron palmados con la cara, digamos, la cara dura de toda esta gente que tenía un montón de pasta y se llevaron absolutamente todo, hasta la última piedra. La cara de los tallos es gigantesca, si veis fotos hay cavidades que son gigantes, como un par de edificios de grande. Y como dato curioso, todos los bienes históricos que se han extraído de la cueva, es curioso, no se ha visto absolutamente nada en ningún museo, exposición, y tampoco hay denuncias para que estos bienes vuelvan a su lugar de origen. Por esta razón, los Shuar no son abiertos a dejar entrar a visitantes. Sí que entran espeleólogos o gente que seguramente los deben tener súper vigilados, pero ya no dejan entrar ya prácticamente a nadie y es muy complicado un permiso para entrar. Y os preguntaréis, ¿por qué no hay nada en ningún museo y no se ha denunciado nada de todo lo que robaron? Esta mega expedición famosa. Pues seguramente porque esta mega expedición famosa, en vez de pagar a los Shuar por su trabajo, pagó a los que mandaban en esa época en Ecuador para que les dejaran sacar todo lo de esta cueva. Les debían pagar muy bien, se llevaron todo y aquí se acabó la historia. Es triste, pero esto pasa muchas veces. Ha pasado en Egipto y en muchos lugares donde ha habido saqueos. Han saqueado los mismos expedicionarios las reliquias. Y hay que recordar que las reliquias son del país y del lugar donde se han encontrado. Tú no te puedes llevar una cosa de Egipto si encuentras debajo de la arena. Pero se ve que en esa época y en ese país, pues se debió pagar a los gobernantes. Y aquí no se sabe nada de los restos, de las cerámicas, de las placas, de las planchas. Y ahí se quedó la historia. En 2017 se hizo un documental llamado Tallos. Miguel Garzón, era el que filmó el documental, tuvo que pasar varios días dentro de la cueva.
comentó: es más espectacular que la mayoría de las cuevas que he visto. Tiene unas formaciones que dan lugar a especulaciones muy misteriosas sobre su origen. El documental fue el último registro que se tiene de la cueva. No ha habido más documentales, no ha habido más, digamos, más grabaciones dentro de la cueva. Y ahí acabó la historia. Ahí se han acabado, que sepa, las expediciones tan grandes. Y las planchas metálicas, las planchas con grabados tan extraños que no parecen de una civilización de esa época, desaparecieron con la muerte de Moritz. Nunca reveló dónde estaban, nunca dijo a nadie dónde las tenía. Seguramente se las repartieron entre un par de personas, seguramente Astron, vete a saber si tiene alguna, o algún familiar, o gente que estuvo ahí. Pero lo que sí es curioso es que no se dio ninguna para investigar. No se ha mostrado muchas fotografías, no se ha hecho ningún documental grabando las placas. Y por eso hay gente que cree que a lo mejor eso fue un pequeño engaño para tener dinero para hacer la expedición. No lo sé. Pero hay que recordar que primero Moritz encontró un par de placas y después se hizo la gran expedición. ¿Fue un señuelo? ¿Fue algo para llamar la atención? ¿O de verdad encontró estas placas y por alguna razón que no conocemos no se dieron a conocer nunca? Todo es muy extraño. Todo es muy misterioso, muy enigmático. En unas declaraciones para el universo de Guayaquil, Moritz dijo: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona Santiago, dentro de los límites de la República de Ecuador, objetos preciosos de valor cultural e histórico para la humanidad que consisten en láminas metálicas que contienen la relación histórica de toda una civilización perdida. Y aquí es cuando después remató y dijo la frase que hemos dicho al principio: pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. Estas placas no eran, según él, de una civilización que estuvo ahí, sino que eran grabados de una civilización ya que no estaba cuando estas personas que vivían en la cueva estaban habitando esa zona. Ya eran muy anteriores a estas primeras civilizaciones sumerias. Por eso se cree que era una raza muy superior que grabó seguramente en placas metálicas para que no se perdiera. Grabó su historia. Eso era un descubrimiento espectacular. Yo diría uno de los mejores descubrimientos de la historia. Y no se sabe absolutamente nada de dónde están estas placas. Miguel Garzón, el cineasta que filmó Tallos, como hemos hablado antes, el documental este en 2017, dijo: ese mundo está lleno de vida. Hay insectos, arañas, tarántulas, serpientes, pájaros, tallos. Es muy sorprendente que haya tanta variedad en una cueva. Y la cueva, como dijo el geólogo Theophilus Toulekis, parece que está hecha por la mano de un ser humano o de una civilización muy extraña. Como veis, la cueva de los tallos es un lugar místico, misterioso, enigmático. Es un lugar donde se han encontrado restos de civilizaciones de este o de otros planetas, no lo sabemos. Pero por alguna razón que no conocemos, nunca se han dado a conocer ni se darán
las imágenes, los estudios, los vídeos, las cosas extrañas, las cerámicas, los animales, los fósiles. Por alguna extraña razón, más misteriosa aún que la propia cueva, nunca sabremos qué ocurrió con todo eso. ¿Por qué guardan este secreto de todo lo que se encontró tantos años? ¿Por qué desaparecieron las planchas si eran de una civilización muy antigua? Justamente estaba involucrada la Armada, Estados Unidos, el gobierno de Ecuador. Pudiera ser, como hipótesis que lanzó, que esas planchas fueran grabados de una civilización extraterrestre y por eso lo ocultaron. Gracias a todos y hasta la próxima.